Buenos días a todas y a todos los presentes. Vamos a dar continuidad a este Congreso Internacional de Derecho Privado 2023 y tercer Congreso Nacional de Derecho Privado también. Esta mañana vamos a dar inicio a los trabajos de este Congreso. En primer lugar, dando la bienvenida a todas y a todos los presentes, la doctora Zulema Wilde, el doctor Rolando Castillo Santiago, el doctor Naim Isaac y la doctora Ivonne Gaitán. Todas y todos sean bienvenidos, los doctores que nos acompañan aquí también, los invitados. Ya vemos que les gustó la música tabasqueña. Bueno, en esta mañana, en primer lugar, vamos a iniciar con la conferencia Reproducción Asistida, Avances Legales y Éticos, que nos disertará la doctora Zulema Wilde. Jóvenes, yo los invito a que pongamos mucha atención en este tema que es de gran interés, porque en Tabasco se han presentado muchísimos problemas en relación a este tema de la reproducción asistida o maternidad subrogada por los vientres que se alquilan. Muchísimas mujeres alquilan sus vientres, les pagan un dinero y se han suscitado algunos problemas como que ya no quiere entregar el bebé cuando nace o que no le quieren recibir el bebé cuando nace porque nació con alguna malformación. Problemas como estos, entre otros. Bueno, me voy a permitir presentarles una vez más, pero seguramente ustedes ya conocen a la doctora Zulema, quien viene de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella es doctora en Derecho Civil por esta misma facultad, es especialista en asesoramiento jurídico de empresas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad. Además de toda una amplia experiencia, porque ella también trabajó en el Poder Judicial, entonces no solo es una teórica, sino que conoce también en la práctica a través de la resolución de los problemas que como juez le correspondió resolver en su momento. Vamos a escuchar a la doctora Zulema. Bienvenida, doctora. Sí. Buenos días, muchísimas gracias de tenerme aquí, les agradezco mucho en la Universidad de Tabasco. Tomando un poco lo que acaba de decir la doctora Felipa respecto de las mujeres que prestan su útero, para ser más concretas, para llevar el embarazo que han tenido, que quisieron llevar. En general, hoy, después de la experiencia de Baby M, que es una experiencia que hicieron los americanos muy desgraciada, en la cual el óvulo era de Whitebread, la señora Whitebread, nunca más las clínicas de fertilidad utilizan óvulos de la misma persona que es portadora. A ver si soy clara. El óvulo es, en general, de la mujer que quiere tener ese hijo, es decir, que tiene relación biológica con ese hijo, y el material genético del hombre es de su marido o de su pareja. ¿Cuándo cambia eso? Eso cambia cuando uno u otro de esa pareja es estéril. Y en ese caso hay donación de óvulo o donación de esperma. Pero esto es ahora. Y a medida que vayamos avanzando en la conferencia, para no adelantarme,
Ok, gracias. Van a ver ustedes que esto también a corto plazo va a variar. La segunda cosa que les digo es que si ustedes fueran abogados del centro de fertilidad y tuvieran que asesorar, en el contrato que se firma con la portadora y el matrimonio que quiere ser padre de ese bebé, que existe gracias al deseo de ese bebé, ustedes pondrían como condición que ella no puede quedarse con el bebé. Pero hay algo más. Generalmente ya, por ejemplo, en la Argentina, se trabaja desde el nivel psicológico. ¿Por qué? Porque en realidad la portadora no siente que va a ser la madre de ese niño, sino que solo colabora con otra mujer que no puede tener ese niño porque nació sin útero, se lo aplastaron en un accidente de tránsito, tuvo cáncer y la tuvieron que vaciar. ¿Me explicó? Entonces es como una colaboración de una mujer a otra mujer, como una solidaridad. Es decir, que esto nos permite distinguir dos cosas, claramente. La capacidad que tenemos los humanos de producir material genético, de la capacidad que tenemos las mujeres, por ahora, chicas, por ahora, de ser portadoras, de poder anidar. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver hoy en la conferencia, que probablemente ustedes no lo han visto hasta ahora, porque es un tema que produce mucha resistencia. Entonces, los temas que producen resistencia se repulsan por prejuicios, por no conocimiento, por posiciones ideológicas, por posiciones religiosas. Es decir, no necesariamente porque se conozca en profundidad el tema. Más, les digo, como consecuencia del trabajo de los psicólogos, la mayor parte de las veces la portadora colabora con el matrimonio y muchas veces festejan los tres el cumpleaños juntos, porque el matrimonio está agradecido a esa mujer que le prestó su útero para poder tener un hijo. Es decir, que no ocurre esto de celos o de pensar, me va a quitar el afecto o cosa por el estilo. Si ustedes miran hoy en día los códigos civiles, van a ver que cuando hablamos de filiación, el acento está puesto en la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque los humanos somos frágiles al nacer. El vientre de la madre nos puede sostener por 9 meses y nada más. Y nacemos con muy pocas posibilidades de autovalernos. No es como el ternerito que nace y si cae con las 4 patitas empieza a caminar. ¿Me explicó? Nosotros no. Necesitamos de la asistencia de nuestros padres, necesitamos que nos cuiden y que nos cuiden por un periodo bastante largo. De allí que todo el tiempo estamos poniendo el acento en la responsabilidad parental y estamos empezando a no tener como tenía tanta importancia el vínculo biológico. Recuerdan que nuestro problema anterior era que no podíamos tener el reconocimiento del padre hasta que el ADN apareció en nuestras vidas. ¿Recuerdan eso? Es decir, eso era nuestro problema. Hoy ya no lo es, para nada lo es. Es decir, sabemos perfectamente quién es la madre y el padre desde el punto de vista biológico. Entonces, ahora es otro paso el que hacemos. Nos preocupa pensar cómo cuidamos a esos niños para que crezcan sanos y bien.
a mí me gustaría que ustedes, los jóvenes, pensaran cuánto le han dado vuestros padres para llegar a donde llegaron. Porque uno naturaliza eso y le parece que, bueno, que es normal que mi papá y mi mamá me quieran. Bueno, no es normal que tu papá y tu mamá te quieran. Hay una investigación hecha en Perú por una psicóloga forense que pertenece a la policía, que a ella le inquietaba ver los niños en la calle. Y hizo su tesis de doctorado partiendo de la base, esto no lo tenía preparado para hablar, pero bueno, no importa, ¿no? Partiendo de la base que los niños de la calle estarían mejor en su hogar. Vieron que cuando hacemos una tesis para el doctorado, partimos de un presupuesto, y ese presupuesto es el que queremos demostrar. Y entonces vamos haciendo la argumentación, argumentaciones principales, argumentaciones subsidiarias, para llegar a una conclusión. Bueno, desgraciadamente, los niños de la calle en Perú, en especial en Lima, están mejor en la calle que en su casa. Porque en su casa muchas veces los explotaban para pedir dinero, los violaban desde el punto de vista físico, y también los maltrataban. Tuvo que cambiar su tesis. Si les interesan, búsquenla en internet. Se llama Ulirralde, ella de nombre. Bueno, pero ahora voy a volver. Esto de la doctora Felipa me hizo enganchar con otras cosas. Me queda un tema más. Me queda el tema de que el niño nazca con una malformación o con una incapacidad. Eso, ustedes como abogados del centro de fertilidad tienen que poner en el contrato que los padres de deseo o los padres de voluntad o los padres que hicieron nacer ese niño, y generalmente el hombre tiene vínculo biológico con el niño, porque la mayoría de los casos es un 50%, no se crean que solo las mujeres son estériles. Hay hombres que son estériles o que tienen poca velocidad el esperma y por eso no se produce el embarazo. Bueno, pero en general son las mujeres a las que le donan óvulos. Tienen que poner en el contrato que los padres se van a hacer cargo de ese niño en las condiciones que nazcan. Es decir, que si esto ocurrió en Tabasco, es porque los abogados del centro de fertilidad no sabían mucho del tema, porque el primer caso fue el caso en Estados Unidos, de una pareja que cuando se da cuenta que el embarazo lleva a un niño que va a tener más del 40% de discapacidad, ellos no quieren el niño y le piden a la portadora que aborte. Y la portadora no quiere abortar. Pero ¿qué ocurre después? Cuando el niño nace, la portadora tampoco lo quiere. Y ese niño va en adopción a otra pareja que está dispuesta a criar ese niño con ese 40% de discapacidad. Así que malos abogados los de los centros de fertilidad. Por eso se dieron esos casos. Bueno, empezamos con la charla de hoy. Discúlpenme mi forma de desgregarme. Muchas personas creen que el tema de las técnicas humanas de fertilización asistida es un tema muy actual. No es así. Desde el siglo XVIII, el aire acondicionado me mata. No acá, no, me mata el del aire acondicionado del hotel, porque entro con el calor, salgo, vuelvo. Sin embargo, no es así. Durante el siglo XVIII se creía que los hombres aportaban todo y que las mujeres solo éramos un ámbito en el que se desarrollaba el embrión. Fue este sacerdote católico italiano, Lázaro Spallanzani, el que pensó que necesariamente la cosa no era así. Entonces,
empezó a unir óvulo y espermatozoide de ranas. Luego siguió con perros, y es decir, que es el primero que muestra que cada uno de los seres humanos aporta algo para el embrión. Por su parte, ¿esto se maneja cómo? A ver cómo funciona. Perdóname. Acá. Por su parte, hubo un médico famoso, escocés, en Inglaterra, que se llamaba John Hunter, que era muy famoso porque todos se querían operar con él, ¿no es cierto? Era un cirujano de prestigio. En ese momento no había universidades y tampoco había títulos de médico. Él lo aprendió practicando. Entonces tenía una hermosa casa en Londres, en la cual recibía a todo el mundo, pero por atrás recibía los cadáveres y seccionaba para investigar. Era un investigador. Como consecuencia de eso, él es el primero que produce una fertilización asistida. Le saca el semen al marido de una señora y se lo inyecta a ella en la vagina y logra el primer embarazo. Por supuesto que es el siglo XX en el cual esta fertilización se hace en un laboratorio. Ustedes conocen ya a Louisa Joy Brown, que es la primer bebé de probeta que tenemos en el mundo. Louisa Joy Brown decía: mi madre hubiera hecho cualquier cosa por tener un hijo. Lo decía con amor, respeto y reconocimiento. Se llama Joy, que quiere decir alegría en inglés, porque el médico le pidió a la madre, Edwards, le pidió a la madre que le pusiera eso como expresión de lo que había logrado en el laboratorio. Sus padres, Leslie y John Brown, habían tratado de tener un niño durante 9 años, con la consiguiente ansiedad y dolor. Esto es muy importante que ustedes lo perciban. Hay mucha gente que sufre por no poder tener un hijo. Leslie, que era la madre de Louis, tenía las trompas de falopio tapadas. Consecuentemente, recién con el procedimiento desarrollado por los médicos Patrick, ¿acá? ¿Que tengo que enfocar para allá? No, lo estoy haciendo para atrás. ¡Qué bien! Acá están los médicos que intervinieron. Patrick Steptoe, Robert Edwards y Jane Purdy. Jane Purdy es considerada la primera embriológica del mundo, porque es la primera que vio cómo las células embrionarias se dividían. Edward, de la dupla, solo fue el que recibió el premio Nobel en el 2010, porque ustedes saben que el premio Nobel solo se le puede dar a personas vivas, y Steptoe había ya fallecido. Entonces, Louis Joy, o Luis Alegría, vino al mundo el 25 de julio de 1978 y es el primer bebé que nace de fertilización asistida. Ya hace 45 años, y para mirarlo desde el ángulo jurídico, es una fertilización homóloga, es decir, de sus padres. Su nacimiento fue considerado como uno de los hechos más remarcables del progreso médico en el siglo XX. Se compara esto con la llegada del hombre a la luna. Fíjense en la importancia que le han dado, porque la unión se produjo en el laboratorio sin que sus padres tuvieran relaciones sexuales.
Por supuesto, el nacimiento estuvo rodeado de mucha polémica. Se elaboraron las teorías más locas y atroces. La creación de seres humanos en serie, las instituciones religiosas se opusieron porque cuestionaban el hecho de que se pudiera crear vida sin que ello implicara la necesidad de una relación sexual entre el hombre y la mujer. Otros pensaron que era un milagro. El primer bebé de probeta nacido en Estados Unidos fue Elizabeth. Acá está Robert Edward como premio Nobel que les acabo de decir. Y la unión se produjo sin que los padres tuvieran relaciones sexuales. La primer bebé de probeta que hubo nacida en Estados Unidos fue Elizabeth Card. No les voy a contar la historia de Estados Unidos, pero solo le quiero decir que el primero que estaba trabajando en la en la Universidad de Columbia, lo echaron por hacer eso, por unir óvulo y esperma. Y como tenía ya el embrión 3 o 4 días, el rector se desesperó y pensó que lo iban a echar a él también. Entonces tiró el embrión al demonio y se acabó la investigación en Columbia. Esto de Elizabeth Card nace el 28 de diciembre de 1981 en el Norfolk Center Hospital of Virginia. ¿Qué pasaba? Los guardias de seguridad tuvieron que bloquear las puertas del hospital para evitar la entrada de cualquier intruso al nosocomio. Afuera en la calle, la gente protestaba contra la fertilización asistida, que era legal en Virginia y no lo era legal en Massachusetts, que era de donde venían los padres. Era una pareja de Massachusetts. Después de un éxito en el parto, porque siempre todos tienen miedo de eso, los médicos, yo y él no nos llevamos bien, Ok. Después de un parto exitoso, el doctor Howard Jones y su esposa, doña Georgiana Jones, dijo: creo que este es un día de esperanza. Tanto los papás británicos como los papás americanos vieron realizado su sueño. En el año 2018, les quiero decir que ellos pudieron fundar su clínica de fertilización después que se jubilaron, porque no los dejaban en el hospital donde estaban. Es decir, había una gran resistencia a estos procedimientos. En el año 2018 se afirma que habían nacido más de 8 millones de niños por esta técnica de fertilización asistida. Inclusive Natalie, la hermana de Louise Brown, nació también con la ayuda de esta técnica. Entonces vuelvo a esto que les dije antes. Tenemos que diferenciar entre la capacidad de concebir que tenemos los humanos de la capacidad de anidar que tenemos las mujeres. Lo concreto es que esto significó un cambio radical para las parejas estériles, pero no solo para ellas. En cierto modo, ayudó a redefinir las carreras y expectativas de las mujeres boomer, las del baby boom, ¿no? Es decir, y no solamente las de ellas, sino también de las siguientes. ¿Por qué? Porque ustedes hablan con chicas jóvenes muchas veces y ellas están extrayéndose sus óvulos y no teniendo hijos a los 20 años, como es mi generación, esperando a poderse posesionar profesionalmente bien y luego tener esos hijos. ¿Ok? Las americanas descubrieron algo antes que nosotras,
que si ellas se iban de trabajar a los 20, 25 años y volvían a los 35, cuando volvían las colocaban en un lugar menor que el que habían tenido a los 25. Entonces, muchas chicas americanas ponen sus óvulos en los bancos, esperan a casarse o a tener una pareja estable y tienen sus hijos después de los 30. ¿Por qué hacen esto? Porque nuestros óvulos pierden en calidad a partir de los 39, 40 años, como también pierde calidad el esperma. No solo nosotros, ustedes también, chicos. Ok, sigo. Esto ayudó también a las mujeres más maduras, a las de 40 años, que accedieron a la maternidad, y a las mujeres solas. Fue el tercer hijo de línea, a ver, hay una médica gallega, a ver si lo podemos poner, que a los 62 años tuvo su tercer hijo con su marido. Se imaginan que ella también precongeló, ¿no? No era tonta, si era médica. En cuanto al tema de las mujeres solas, vamos a mirar un mapa de maternidad en Europa que nos muestra la cantidad de madres que hay solas teniendo sus hijos. Esta es una nueva tendencia. Por su parte, México tiene un 14%, lo podemos cambiar, y de madres solteras. Argentina también, bueno, esto es más adelante, Argentina también muestra ese cambio, y ya en el 82 tenía un 12%, y en el 2018 tiene un 19%. Es decir, que hay también un montón de mujeres que deciden ser madres solas, sin una pareja. Hay más de 100 millones de mujeres en el mundo que están criando solas a sus hijos. Pero el 50% de ellas utilizan donantes de esperma y son solteras, tienen intención de criarlos solas. Son los datos que proporciona un banco de espermas y óvulos, que es el más grande de Estados Unidos, que se llama Cryos International. No hay datos suficientes para saber cuáles son las mujeres solteras que deciden tener hijos solas de las que quedaron embarazadas y el papá no aparece. No puedo dejar de hacer referencia a Ana Obregón y a Anita. ¿Por qué? Porque conmovió a España y a todo el mundo. Ana Obregón es una artista española y conductora de programas de TV. Ella cumplió el último deseo de su hijo Alex: traer a este mundo una nueva vida. Alex Lesio tenía los 25 años cuando se le descubrió un cáncer muy, muy grave. A los 27 falleció. En consecuencia, a pesar de esa vida tan corta que tuvo Alex Lecchio, se graduó en una prestigiosa universidad americana, tuvo una empresa y tuvo muchos amigos, y dio una valiente lección de vida cuando descubrió que tenía cáncer. No es fácil para alguien de 25 años aceptar esa realidad, ¿no es cierto? Su madre publicó un libro que se llama El chico de las musarañas, donde se refleja su pensamiento. Ahí está Ana Obregón y Alex Lecchio. Yo no sabía que eran musarañas. Entonces lo busqué. Y es un mamífero pequeño que come insectos, parecido a un ratón, pero en realidad entre los españoles quiere decir otra cosa. Quiere decir cuando yo con la cara hago morisquetas. ¿Ok? Es así lo que quiere decir para ellos. Entonces, Ana Sandra Lecchio Obregón cumplirá
este mes, el 20, no, esta es otra, no tiene nada que ver esto. Y tampoco tiene nada que ver eso. Ana, la pequeñita, va a cumplir este mes 7 meses. La nena nació por gestación subrogada en Miami y su llegada al mundo levantó un encendido debate por ambos lados. Ana Obregón es la mamá jurídica, no sé si está claro. Ella dice que es la mamá adoptiva, pero en realidad técnicamente para nosotros, jurídicamente, no es la mamá adoptiva, es la mamá jurídica. Y es la abuela biológica, porque utilizó el semen de su hijo en una portadora, en una mujer que quiso llevar adelante el embarazo, con un óvulo donado por una tercera mujer. ¿Claro lo que estoy diciendo? Las críticas fueron muchísimas, porque Ana Obregón tiene 68 años, y entonces les pareció a muchos que era una decisión egoísta y egocéntrica. Pero, no para justificarla, pero les quiero decir, Ana Obregón sufrió en estos últimos años muchos golpes. Se le murió su hijo hace 3 años, se le murió su papá hace 2, se le murió su mamá hace 1, y además es una familia en España, ella es hija de un arquitecto muy importante que en un momento determinado hizo, no sé cómo se llama acá en Tabasco, nosotros lo llamamos country cuando es un lugar cerrado con muchas casas. Fraccionamiento. Me ayuda la doctora Felipa. En ese fraccionamiento, el padre, que era el arquitecto, es el más importante que tiene Madrid, se reservó lotes para sus 5 hijos, y por eso Ana Obregón vive ahí, y se reservó uno para él y su madre, y su esposa. Es decir, que es una familia muy latina, como somos nosotros, muy de estar juntos con nuestros familiares. Y ella ya ha previsto que cuando muera, su sobrina Celia se hará cargo de Anita y le va a dejar todo lo necesario para que a Anita no le ocurra nada. Yo diría que no nos podemos asombrar que la quiera y que la cuide, porque muchos abuelos cuidan a sus nietos. Muchas mamás se van a trabajar y les dejan sus hijos a sus padres. No es algo tan excepcional. Más, hay abuelas, y ahora sí quiero que ustedes vean ese slide. Hay una abuela en Estados Unidos de 61 años que presta su útero a su hija, es esta, se llama Christine Casey, le presta su útero a su hija para que ella tenga un hijo. Es decir, que Sarah Connell, que es la que tiene el pelo largo, le da el óvulo a su madre, el esperma es de su yerno, y la abuela presta su útero para que su nieto nazca. La pregunta que habría que hacerle a las mujeres más grandes es si no ayudarían a sus hijos, a sus hijas. Yo no sé si ayudaría a mi hijo, a mi nuera, pero a mi hija quizás yo le prestaría mi útero para que ella tuviera su hijo. Pero acá no termina todo lo que nos vino pasando, y voy a ir más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Me interesa que el cuestionamiento si Anita va a tener la nacionalidad y la española o no. Anita es americana, pero por el ius sanguinis que aplica Europa, tendría que ser española porque su mamá es española. Su mamá jurídica es española. Podemos ir más. Quedémonos en el Tribunal Europeo. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió ya a favor de padres que eran comitentes en los casos de Menelson contra Francia.
Lavassy contra Francia, condenando a Francia porque denegó el reconocimiento de las sentencias emanadas por los tribunales americanos, invocando el orden público interno. A posteriori, Francia continuó con esa política interna y fue nuevamente condenada en los casos de Foulon y Bousset. ¿Cuáles son las razones para condenarlos a Francia? El tribunal aseveró que las autoridades francesas, a pesar de ser conscientes de que los menores habían sido identificados como hijos de la señora Menenson y del señor Menenson y de la señora y el señor Lavassy, les habían negado su condición conforme a la legislación interna francesa. La jurisprudencia francesa excluía el vínculo biológico que existía entre el padre y ese hijo, porque el padre era francés y el semen era francés de ese padre. ¿Me explico? Es decir, que no lo admitía. Y el tribunal dijo que esto sobrepasaba la apreciación de los estados en el ámbito de las decisiones relativas a la gestación por subrogación. Esto lo volvió a repetir en el caso de Foulon y de Bousset en el año 2016 y en el año 2017. Las autoridades administrativas y judiciales francesas debieron modificar su criterio frente a la existencia de estos pronunciamientos. De ahí que resulte muy difícil que Anita Lesque Obregón no sea aceptada como española, porque si no la van a sancionar nuevamente España. Reflexionar, digamos así, por este caso es porque es muy público. Pero yo quiero llevarlos a pensar en otra cosa. Hay artistas que tienen una vida pública y al dar a ellas a conocer detalles de su vida privada, se sabe que Robert De Niro a los 79 años ha tenido su 7º hijo con su pareja actual, Tiffany Chen. Se trata de una niña llamada Gia. Seguimos con eso. Seguimos. Sí. Seguimos, porque esto lo dejé de lado. Acá está Robert De Niro. Tiene 79 años y ha tenido una niña que se llama Nia. Pero la presencia de ellos en una clínica de fertilidad hacen pensar que necesitaron de asistencia médica. Pero no es el único. Al Pacino, que tiene 83, ha sido padre por 4ª vez con su girlfriend que tiene 29. Todo esto muestra no solo la existencia de distintas formas de familia, sino una tendencia a crear familias monoparentales, porque piensen ustedes, o desde el inicio con las madres solas, o en estos casos a corto plazo. Entonces, me gustaría que ustedes se preguntaran las diferencias que surgen de la personalidad de cada padre que tienen, cómo la existencia de 2 familias ha incidido en vuestras vidas por las distintas idiosincrasias, por las distintas historias que tienen, por las distintas reglas que tienen las familias. Me gustaría que ustedes piensen en su propia familia y en sus 2 papás, a ver cómo incidieron en ustedes. ¿Y qué pasa con estos niños que van a tener solo una, no más que una? Pero voy a volver a los adelantos de la ciencia para terminar mi charlita de hoy, porque hay algo que modifica todo lo que hemos estado hablando hasta ahora.
¿Saben qué es? Las investigaciones sobre úteros artificiales. El útero artificial que se está desarrollando está pensado principalmente para bebés extremadamente prematuros. La principal diferencia entre una incubadora y un útero es que la incubadora está llena de aire y el útero artificial lleno de líquido, igual que cuando nosotros tenemos un embarazo, el líquido amniótico, que es de gran cantidad, porque cuando las empiecen a pesar, cuando estén embarazadas, van a ver que entre el bebé y el líquido amniótico pesamos mucho más de 10 kilos. Y si pesamos más, el médico se enoja. Entonces, ¿qué dice el médico esa foto es del el Medical Center, que es el hospital universitario que hay en los Países Bajos. Tiene el nombre de la reina Máxima. Sí. ¿Qué quiere? ¿Por qué el médico dice las incubadoras son entornos muy hostiles para los bebés muy prematuros? Porque sus pulmones no están preparados para el aire. Es decir, están preparados para el líquido, están preparados para lo que naturalmente ocurre. El médico se llama Guy Oei, muy difícil el nombre. Entonces, el útero artificial está lleno de agua y de todo tipo de minerales, por los que el bebé obtiene el oxígeno y obtiene los nutrientes por el cordón umbilical. Es decir, que es una imitación de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Mantienen al bebé así varias semanas y luego el bebé crece y como consecuencia, cuando lo consideran que está bien, provocan el nacimiento. Y ellos dicen que el bebé nace por segunda vez. Es decir, que ese sería su segundo nacimiento. Esto podría salvar muchas vidas, dice este ginecólogo. Pero Linda Maidmaker, que es la que diseñó el útero artificial, es la principal diseñadora. Esto es lo que se estima, que nacen 13 millones y mueren muchísimos. Y no solo mueren muchísimos, chicos, sino que los que sobreviven, muchos tienen incapacidades cognitivas, auditivas, visuales, es decir, que si bien sobreviven mal. Los bebés muy prematuros. ¿Qué dice Linda Maidmaker? Dice, es algo que mucha gente probablemente se sienta incómoda. Espero que ustedes no se sientan tan incómodos. Pero continúa reflexionando y dice, en un futuro los úteros artificiales pueden formar parte de la elección de las mujeres y se van a evitar todos los inconvenientes del embarazo y el parto. Y agrega, creo que también podrá ser interesante para algunos hombres homosexuales. Y dice, tengo la sensación que hay una narrativa social sobre el ideal de la reproducción natural. Pero no son los únicos que están investigando sobre úteros artificiales. El Hospital de Filadelfia, que es el hospital más viejo de Estados Unidos pediátrico, tiene las biobags con el mismo propósito. 8 ovejas que tendrían el mismo tiempo que un bebé prematuro, muy, muy prematuro, han sido criadas en esas biobags. Les creció exitosamente el cerebro, los pulmones, aprendieron a tragar, abrieron los ojos y se movieron. Es decir, que los investigadores los investigadores piensan que ha sido un éxito
porque van a poder crear úteros artificiales. Y esta noticia puede parecerles histórica, pues es el primer paso para la creación de los úteros artificiales para los bebés humanos que nacen prematuros. Hay un brillante genetista inglés que ya falleció, J.B.C.S. Haldane, que dijo que los embarazos en el 2074 solamente un 30% iban a ser embarazos naturales. Yo no voy a vivir para el 2074, pero quizás ustedes lo pueden ver. Pero hasta aquí no terminó nuestra investigación. Ahora viene la peor. Desde otro ángulo del proceso, pasar del cigoto al feto también se está intentando, con dificultades, pero se está intentando. El profesor Yoshinori Kuwabara, uno de ustedes ayer me dijo que lo habían puesto preso a él. No me acuerdo quién me lo dijo de ustedes. ¿Cómo? Es otro. A este japonés entonces no lo pusieron preso, por suerte. Y su equipo en la Universidad de Yutendo, en Japón, crearon embriones de cabra en tanques llenos de líquido amniótico. Esta es la otra punta, ¿se dan cuenta? Del proceso. Sigo. La profesora Helen Hyun-Chin Liu, del Centro de Medicina Reproductiva de la Universidad de Cornell, eso es New York, también consiguió el desarrollo de un embrión de ratón y sobrevivió varios días, y en la universidad se espantaron. Pero, ¿quién nos trae la noticia más impactante? Israel. Israel es quien ha creado ya los primeros embriones sintéticos. Escuchen bien, sintéticos. ¿Dónde? En el Instituto Weizmann. No se necesitan óvulos, no se necesita esperma, no se necesita útero, no se necesita fertilización. ¿Cómo se hace? De las células madres se puede obtener óvulos, se puede tener espermas. Y estos embriones los gestaron por 8 días. Estamos ante una técnica revolucionaria. Es decir, descubrieron que las células madres son capaces de activar programas genéticos. Y lo hicieron en un útero mecánico, capaz de crear un entorno ideal para los embriones de ratones, los que también sobrevivieron varios días. Esta tecnología, que se pensó para ayudar a parejas con problemas para tener niños o para ayudar a los bebés prematuros, nos abre otras posibilidades. El embarazo y el parto son procesos duros. Muchos teóricos ya hablan del fin del embarazo natural como la última liberación de la humanidad. El ectogénesis, que es justamente proveer de entornos gestacionales sanos y seguros. ¿Por qué sanos y seguros? Ustedes se preguntarán, ¿por qué un útero artificial es más sano? Porque las mujeres podemos fumar, nos podemos drogar, podemos tomar alcohol durante nuestro embarazo. Y eso le hace daño al feto. Entonces, imaginen que se perfeccionan estas técnicas y desarrollamos la capacidad para fabricar seres humanos como forma de revertir la curva que tenemos, es decir, demográfica.
las incógnitas son muchas y yo no las voy a resolver, pero la capacidad de producir tejidos y células susceptibles de usarse a nivel médico puede ser revolucionario. Entonces, las ventajas médicas son obvias, pero las consecuencias éticas, morales y legales no están claras. ¿Qué consecuencias sociales tendrá la igualización en la inversión de ambos progenitores en el proceso de gestación? ¿Entienden eso que digo? Samantha Aliens, que es una periodista, se pregunta qué pasaría si el útero de la mujer, la parte más politizada de nuestro cuerpo, se externalizaría. Y ella dice, cambiaría el feminismo para siempre. Después dice, cambiaría también si no necesitamos donantes masculinos para tener hijos, porque si podemos tener células de esperma a través de las células madres, ya no necesitamos a los caballeros. ¿Qué pasaría con la masculinidad? No, ¿qué pasará si entonces cambiará la masculinidad también, para siempre? No somos capaces de imaginar el cambio, aunque lo más probable es que tardemos mucho en reconocerlo. Gracias. ¿No van a las preguntas, doctor? Jóvenes, sin duda muy importante, muy interesante, todas las aportaciones que nos ha hecho esta mañana la doctora Zulema, quien nos vino a mostrar todos los avances científicos para la reproducción del hombre, de la mujer, y cómo se podrían ir perfeccionando. Yo me imaginaba, ahora que hablaba la doctora, bueno, pues que ahora podrían crear, quizás no muy lejano, personas sin enfermedades, sin cuestiones genéticas, o sea, ya seres, o sea, con las facciones, como los quieran. Bueno, Inglaterra ya permite que cuando nosotros tenemos en el mitocondrio algún gen que produciría una enfermedad hereditaria, se cambie para que ese niño no tenga esa enfermedad. ¿No es cierto? Pero yo les quiero decir algo. Todo puede ser usado para bien y para mal en la vida. Ustedes piensen solo en un ejemplo muy sencillo. Los chinos utilizaban la pólvora para hacer fuegos artificiales. Vinieron los europeos y le pusieron el plomito delante e hicieron las armas. ¿Está claro? Esto es